No las escuchamos, maestras. ¿Tendrán cerrado su micrófono? No, estábamos esperando que nos dieran la confirmación de si proyectábamos o si ya estaba bien la presentación. No, adelante, creo que todo está correcto. Cierto, ¿verdad, Javier? Ok, bueno, si no, vamos a comenzar. Ya nos ayudaron un poco como a presentarnos. Nosotros venimos de Ancla y el día de hoy vamos a estar hablando acerca de la comunicación no verbal. Pero si ustedes ya han tomado alguna charla con nosotros, sabrán que nos encanta interactuar con ustedes y preferimos que sea lo más dinámico posible si no sentimos que estamos dando un monólogo. Y vamos a iniciar con una actividad. Esta actividad se llama el mimo emocional. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer uso de nuestro chat. Yo les voy a dar como diferentes contextos y en cada contexto ustedes van a reaccionar. Pueden poner como un emoji en el chat o si bien lo prefieren, pueden reaccionar ya sea con aplauso, con corazoncito, con carita feliz. La idea es que podamos como ir de alguna manera contando situaciones y podamos ir viendo qué emociones va generando esto. Después les iremos dando la retroalimentación de por qué hicimos esto. Entonces, vamos a iniciar como en el primer contexto o en la primera situación. En el contexto, vamos a iniciar con un contexto académico y la situación sería que estás en un examen y recibes la calificación de un examen muy difícil. Un examen como el que te preparaste muchísimo, pero que te aterraba mucho presentar ese examen. Y resulta que sacaste la mejor nota del grupo, o sea, fuiste la calificación más alta. ¿Qué emoción sentirías o cómo lo expresarías? Sorpresa, tenemos por ahí, aplausitos, mucha sorpresa, muy feliz, ok, espérenme. Ok, tenemos una carita melancólica, algo que me explotó la cabeza, muy feliz, excelente, un alivio, ok, muy bien. Siguen apareciendo corazoncitos. Quiero suponer que los corazoncitos son como el corazón me llena o orgullo. Yo quiero pensar que es así. Tenemos, tenemos un emoji que es como no me lo esperaba, supongo yo. Felicidad, eh, ojos de estrella. Oh. Ok, por ahí hasta hubo una expresión como de alegría. Ok, muy bien, vamos con otro contexto. Ajá. Sobre este contexto vamos a irnos ahora a la parte laboral. Imagina que estás en una entrevista de trabajo y en esa entrevista de trabajo el entrevistador te hace una pregunta que no esperabas y que en realidad no sabes cómo responder. Entonces, o sea, visualízate tú eh, en esa entrevista. Se cerró su micrófono, maestra. Shari, no te escuchamos. Se cerró. Ya vi. Es que no sé por qué se desactivó. Ok, tenemos como de muerte, de silencio. eh, Supongo que esa cara de me derretí, sonrisita amable. No sé qué decir, me quedo mudo, me quedo pensativo, siento angustia, tengo ganas de llorar. O sea, me quedo callado. Pero imagínense que el real están en la entrevista. ¿Harían esas caras? ¿Sí harían esas caras? Pues no, 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 no lo sé. A veces, ¿no les ha pasado que a veces como que la cara tiene subtítulos y que entonces se va representando? O sea, aunque tú quieras no hacerlo y de repente te puedes quedar con una cara de no esperaba eso. Ok, bien, vamos con otro contexto. Vamos a pensar ahora en un contexto social. La situación es que estás en una reunión con amigos, cuentas un chiste, pero nadie se ríe de tu chiste. ¿Qué cara pondrías?
¿ok? Mudo, tristeza, vergüenza, observando a los demás, me río de mí, ¿ok? Me quedo con cara de payaso, les digo a todos que son amargados, me siento incómodo, ¿ok? Triste, ¿ok? A ver, vamos con otra situación. Ahora vámonos a contexto familiar. Llegas a casa después de un día muy agotador, de un día en el que estás como muy cansado y tu familia te recibe con una comida especial preparada para ti. ¿Qué emoción sientes? ¿Ok? Alegría, amor, afecto, corazón lleno, felicidad, o sea, como un apapacho, igual vendría siendo como esta melancolía, esta parte de alegría. Ok. Sorpresa, muy bien. Sigue saliendo sorpresa, melancolía. Ok. Bueno, si se dan cuenta, en realidad no podemos separar las situaciones, o sea, los estímulos que pasan. Barriga llena, corazón contento, es correcto, sí. Pero si se dan cuenta, no podemos separar nuestras emociones de nuestras expresiones. De hecho, ¿sabían que una de las características para saber que todo, o sea, o más bien como seres humanos, todo funciona increíble, es que el audio cuadre con el gráfico? Y mucho de lo que nosotros llegamos a comunicar se comunica a través de nuestras expresiones. Por eso queríamos ponerle situaciones o contextos para que ustedes se den cuenta de que a pesar de que a lo mejor no está pasando en estos momentos, eso no significa que tú no puedas llegar a sentir una emoción o eso no significa que tú no puedas llegar a expresarlo de diferente manera. Y gran parte de lo que hoy vamos a hablar el día de hoy, valga la redundancia, es justamente qué es la comunicación no verbal y cuál es la importancia de nuestra comunicación no verbal, y para eso le voy a ceder la palabra a Jet. Gracias, Shar. Pues bien, nos gusta que estén participando ahora sí que en esta conferencia y justamente algo que ya empezó a mencionar Shar acerca de esta comunicación no verbal, pero a mí me gustaría que nos pudieran decir qué es para ustedes la comunicación no verbal o qué entienden por comunicación no verbal. Entonces, no sé si quieren levantar la mano o elegimos aleatoriamente para ver qué es lo que ustedes piensan que es la comunicación no verbal. ¿Hay alguien que quiere participar? No se amontonen. Bueno, a ver, ok. Entonces, por favor, Alejandra Barbosa, ¿nos puedes decir para ti qué es la comunicación no verbal? ¿O qué entiendes por comunicación? Alejandra Barbosa, A la una, ¿no está? a las dos. ¿No? Luis Ángel, Bueno, ajá, sí, ¿me escucho? sí, sí, te escuchas. Bueno, para mí es como expresar tus emociones o lo que sientes sin usar la comunicación, o sea, a través de gestos, emociones o cosas así. Ok, bien, gracias. Luis, sí, efectivamente, es una forma de comunicación, pero sobre todo es que no vamos a utilizar como palabras en ese sentido. Daniela también nos dice que el comunicarnos a través de gestos, movimientos, posturas, ¿no? Muy bien. Entonces, efectivamente, si nos pueden ayudar a subirle a la presentación, estamos en la página 5 en donde podemos ver que efectivamente la comunicación no verbal son todos aquellos mensajes que nosotros transmitimos, pero sin usar palabras. Es decir, se da a través de gestos, posturas, expresiones faciales, contacto visual, tono de voz
y otros elementos, como puede ser incluso la apariencia personal o el uso del espacio. Algo que es bien, bien importante es que, como ahorita mencionaba Shari, a veces no concuerda el audio con el gráfico. ¿Por qué? Porque tal vez con nuestras palabras decimos algo, pero nuestras expresiones revelan otra situación. Entonces, algo que es muy importante es que esta comunicación no verbal, de hecho, tiene un mayor impacto que las propias palabras. A veces cuidamos lo que decimos y eso es bueno, es tratar de ser asertivos con lo que nosotros hablamos. Pero ¿qué creen? El mayor componente de la comunicación, o se dice que dentro de la efectividad de la comunicación no verbal, está todo lo que tiene que ver con el lenguaje paralingüístico y el lenguaje corporal. Bueno, esta expresión facial y lenguaje corporal que representa un 55%. Es decir, Antonio Meravia, un psicólogo que estudiaba mucho acerca de la comunicación, desarrolló esta regla que menciona del 7-38-55. ¿A qué se refiere? Que es el hecho de cómo se comporta esta comunicación no verbal. Y perdón, es que creo que nos han silenciado, pero ahí estamos. El 55% representa esta expresión facial y este lenguaje. Es decir, que tiene un mayor impacto lo que yo menciono a través de mis gestos y de mis posturas que de lo que yo llego a decir con las palabras. ¿Por qué? Porque el 38% representa todos los elementos paralingüísticos que tiene que ver con tono de voz, velocidad, la forma en cómo lo expreso. Y solo el 7% son las palabras. Es decir, tal vez vas caminando y le preguntas a tu amigo, ¿cómo estás? Te puede decir bien, pero si ustedes se dan cuenta, no es lo mismo que les diga bien, excelente, ¿no? Y que es como todo un júbilo a un bien o un bien, ¿sí? Transmite, aun cuando esté diciendo que esté bien, tal vez su cara, sus gestos y su postura no dice lo mismo, ¿no? Y incluso, no sé si alguien lo ha llegado a decir, el hecho de, pues díceselo a tu cara porque no me transmites esa alegría o la situación de que realmente estés bien. Entonces, si se dan cuenta, es una comunicación que utilizamos diariamente. ¿Y qué sucede? Es que podemos ver que entonces la comunicación no verbal es mucho más efectiva y tiene un mayor impacto. De ahí que Paul Ekman, un psicólogo, desarrolló también o identificó más bien el análisis de emociones universales. Siempre hay como un poquito de controversia entre si son 5 o 6 emociones básicas, pero es el hecho de que si ustedes llegaron a ver intensamente, recordarán el aspecto de que tuvimos alegría, tristeza, enojo, miedo, desagrado, ¿sí? Entonces, es el hecho, y de hecho ahorita se los pusimos ahí son 7 caras, digamos, que estos elementos forman parte de la comunicación no verbal. ¿En qué? En que tal vez no digo nada, pero si ustedes ven los rostros de estas personas, ahí nos da como la guía sobre cómo se nota de lo que estamos expresando. Y de hecho, Paul Ekman mencionan mucho sobre unas microexpresiones, porque estas, pues como están fijas, a lo mejor nos damos cuenta, pero normalmente las microexpresiones son estos microgestos que duran así milésimas de segundo, en donde en realidad puedes conocer lo que una persona dice. De hecho, en muchos elementos para saber si una persona hizo o no hizo tal cosa, ¿sí? Aparte del detector de mentiras, se utiliza mucho esta situación de poder analizar todo el lenguaje no verbal de una persona. ¿Por qué? Porque, ¿qué creen? También se nota cuando decimos mentiras. Por eso, si a ustedes les ha tocado que de repente le cuentan algo a sus papás y les dicen, no es cierto, estás mintiendo.
No, pero en verdad ustedes no se dan cuenta de lo que están transmitiendo, ¿sí? ¿Por qué? Porque normalmente si mentimos tenemos ciertas características. Digo, no voy a ahondar en el tema, pero se detecta, ¿sí? Es esta parte de que es importante, por eso entender esta comunicación no verbal, ¿no? Y ustedes simplemente como estudiantes se dan cuenta a lo largo de su, ahora sí, del proceso de clases, ustedes se daban cuenta con qué maestro cuando llegaba el primer día de clases, desde su postura, su tono de voz, su vestimenta, esto, sabían que iba a ser un maestro exigente y quien a la mejor iba a ser como alguien que llamado Barco. Uy, no, o sea, porque es súper relajado, etcétera. Y tal vez ni siquiera habían pasado más de 5 minutos que ya había estado en clase. ¿Sí? Quiero que se den cuenta que al final es algo que está en nuestra cotidianidad, pero que ahora vamos a verlo también desde el hecho de cómo va impactando en nuestras vidas. Y entonces para eso Shari nos va a comentar. Y justamente lo que menciona Jed es muy importante porque al final nuestra comunicación no verbal es lo que nos va a permitir construir vínculos. Normalmente, o sea, cuando nosotros construimos vínculos, podemos construirlos, o sea, a lo mejor desde la interacción, pero no interactúas con alguien si tiene cara de que no quiere estar cerca de ti, ¿no? O sea, vas a interactuar según la expresión que tú veas en esa persona. Muchas veces esta comunicación no verbal puede transmitir esta cercanía o esta distancia, ¿no? Hay una frase que a veces yo decía que siempre me ha dado mucha risa y creo que lo pongo como ejemplo muchas veces, pero es si tú te pones a pensar, estás perdido, o sea, tienes que preguntarle a alguien una dirección, si tú le ves a alguien cara de enojo, no te vas a acercar a esa persona que tiene cara de enojo, porque muy probablemente la respuesta que te va a dar no sea una respuesta favorable. Vas a buscar a alguien que tenga una cara de sí, es decir, que tenga a lo mejor una sonrisa como más genuina o que a lo mejor pueda transmitirte algo totalmente diferente y eso es lo que va a hacer que tú te puedas acercar a la persona o que tú te alejes de esa persona, ¿no? Imaginemos que incluso tú de repente tienes como un problema, ¿no? O un amigo tiene un problema, se acerca a ti y te empieza a contar ese problema que le está preocupando muchísimo y tú estás con el celular y estás, ajá, casi como de sí, sí. Obviamente tu lenguaje va a transmitir un desinterés. ¿Por qué? Porque no lo estás mirando, porque todo lo que estás comunicando es un no me importa. Cuando nosotros incluso hacemos eso es cuando se empiezan a romper ciertas relaciones. Y eso quiere decir que también va a impactar muchísimo en nuestras relaciones profesionales. Ajá. Cuando estamos en un ámbito laboral, ya les ponía ahorita un ejemplo de un ámbito académico, pero incluso en el ámbito laboral, tu comunicación no verbal es lo que va a impactar qué tan profesional eres y de cuánta confianza eres. Muchas de las cosas que a veces nos dicen es cuando inicia con una entrevista o cuando sucede como esta parte de acercarme como con el entrevistador, de cómo ir, es todo lo que tú vas a comunicar, si estás nervioso, si no estás nervioso, incluso hasta cosas de si conoces la empresa, si no conoces la empresa, si eres proactivo, si no eres proactivo, todo eso va a transmitir como muchas cosas y entonces normalmente el entrevistador se va dando cuenta de si eres una persona que le es fácil iniciar una conversación o no, si eres una persona que se permite como a lo mejor negociar o no, si tienes credibilidad o no, si tienes liderazgo o no. Muchas veces hasta cosas como el apretón de manos, ¿no? O sea, cuando llegas y te saluda a alguien y como que te da la mano y te da la mano como así como de te la quiero dar, pero no te la quiero dar, eso ya te está transmitiendo algo, aunque sus palabras no te digan absolutamente nada. Entonces, ¿qué pasa? Que tanto es importante que nosotros cuidemos justamente como ese poder del lenguaje no verbal en nuestras relaciones personales, porque al final eso es lo que te permite primeramente generar un vínculo. Cuando ya nosotros estamos en una relación profesional, nuestro lenguaje no verbal también es lo que nos va a permitir
o lo que va a mostrar más bien si hay como cierta credibilidad o si tienes liderazgo o no tienes liderazgo. Sé y de repente puede pasar que a lo mejor en personalidad seas un poco más tímido, pero recuerden que todo comunica, ¿no? O sea, absolutamente todo comunica y muchas veces tenemos que cuidar o prestar como más atención a lo que nosotros comunicamos. Bien, ya decía Jed que no necesariamente es como lo que dices, sino a lo mejor incluso la expresión que tú estás teniendo en tu cara. Por eso es que el ejercicio que hacíamos al inicio es qué cosas, por eso les decía, de verdad en una entrevista harían una cara como de, puede pasar. Y desde ahí eso ya puede transmitir el no se esperaba este tipo de pregunta, ¿no? Y eso puede dar un resultado. Ahora, nosotros tenemos ciertos fundamentos en lo que sería la comunicación no verbal y vamos a ver que existen diferentes también tipos de comunicación no verbal. Pero vamos a iniciar primero con los fundamentos de la comunicación no verbal. Cuando nosotros vamos a comunicar algo, no siempre somos conscientes. De hecho, a veces podemos hacer muchas expresiones de las cuales no somos conscientes. A veces me gusta decir como, ups, mi cara mostró subtítulos, ¿no? O sea, estaba pensando en algo y mi cara se adelantó a mostrar los subtítulos antes de que yo pudiera decir algo o incluso pudiera dar la opinión sobre algo. Yo les decía o Jet les ponía también el ejemplo de díselo a tu cara, ¿no? ¿Por qué? Porque uno de los fundamentos de la comunicación no verbal tiene que ser la coherencia. Es decir, muchas veces cuando tú estás pensando algo, es inevitable que tu rostro no exprese lo que estás pensando. Entonces yo les puedo decir, ¿estás enojada? Y yo puedo decir, no, no estoy enojada. Pero el audio, o sea, lo que estoy diciendo, no está cuadrando o no está teniendo congruencia con la expresión que estoy haciendo. Entonces, si yo digo, no, no estoy enojada, pero estoy frunciendo el ceño, no hay coherencia. Es importante que cuando nosotros hablamos de comunicación no verbal seamos personas coherentes, es decir, que de alguna manera nos aseguremos de que el mensaje verbal, o sea, lo que estamos diciendo, esté alineado con lo que estamos manifestando. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos va a permitir tener confianza. Entonces, si tú no tienes o de repente te das cuenta que no está siendo congruente con lo que estás expresando y lo que estás diciendo, muy probablemente el mensaje que estás mandando hacia afuera es que no eres una persona confiable. ¿Por qué? Porque está desarticulado. Otro tiene que ver con este elemento de la contextualidad. Básicamente es que la interpretación de los mensajes no verbales dependen en gran medida del contexto. Está silenciada. Es que no sé por qué se silencia de repente. Bueno, estaba en lo segundo sería la contextualidad, que básicamente es que tenemos que analizar el contexto donde vamos a hacer las cosas. Ejemplo, si a lo mejor esto que de repente no sé si les ha pasado que hay un velorio y que de repente escuchas a alguien por allá que se está riendo, o sea, es literal, está fuera de contexto, o sea, estamos en una situación a lo mejor de duelo y de repente puede pasar una situación en donde alguien se esté riendo, a lo mejor no entendemos el contexto, puede ser que esa persona se esté recordando algo de lo que vivieron y por eso se esté riendo. Muchas veces también el tema, por ejemplo, de contacto visual, ¿no? Hay lugares en donde pueden decir que si tú haces contacto visual puede ser a lo mejor una cuestión de que estás retando, pero por ejemplo, algo que nosotros vemos cuando alguien te está hablando a la cara, o por ejemplo a mí me pasa mucho de que cuando alguien me está viendo, pues yo espero que me vea a los ojos, y si me ve a los ojos, eso me va a transmitir que es una persona que puede verme como a los ojos y obviamente como me puede ver a los ojos es una persona que estaría siendo totalmente transparente conmigo. Y el tercer fundamento sería la universalidad y la culturalidad. Es decir, hay muchas cosas que de alguna manera a lo mejor estás en otro contexto, en un lugar en donde no hablan tu idioma, pero el momento en el que tú le ves una expresión, puedes saber qué es lo que te está diciendo esa persona, ¿no? O sea, si esa persona de alguna manera, no sé, le pides una indicación, imagínense que están en Estados Unidos y entonces tú le pides una indicación en inglés, pero tu inglés es medio malo, no es tan bueno y la otra persona te hace cara de, literalmente de what,
de qué fue lo que dijiste. O sea, a lo mejor igual ni entiendes qué es what, pero en el momento en el que ya viste su cara y te diste cuenta de que hizo, o sea, frunció el ceño y que no te entendió, eso ya te está transmitiendo algo. Estos tres fundamentos son importantes: la coherencia, la contextualidad y la comprensión cultural. Cuando nosotros vamos a o queremos transmitir algo, debemos de considerar esto, o sea, que lo que estoy diciendo es coherente, dónde lo estoy diciendo y cuál es el contexto en donde lo estoy diciendo, y recordar que al final va a haber una comprensión cultural, es decir, que todos de alguna manera van a tener o van a entender esta comunicación no verbal, aunque incluso podamos llegar a tener una cultura o estemos en situaciones totalmente diferentes. Ahora vamos a ver la parte de los tipos de la comunicación no verbal. Ok. Y bien, aquí en estos tipos de comunicación no verbal vamos a ver que de hecho son muy amplios. Primero, puede ser este lenguaje corporal, pero dentro del lenguaje corporal hay diferentes elementos. ¿Y a qué se refiere? El primero, y de hecho se considera el elemento más fácil de identificar, o sea, digamos, es como inmediatamente puedes ver a alguien por la postura y ya dices quién es. O sea, porque todos tenemos una forma muy particular de caminar, de pararnos, de estar, ¿sí? ¿Y qué sucede? Es el elemento más fácil de descubrir porque tú en la forma en que empiezas a ver a la postura de una persona te va a revelar mucho cómo está. ¿Qué sucede? Quisiera ahorita como que pudieran poner atención o participar ya sea en el chat o por el micrófono. ¿Qué sucede si una persona que con la que ustedes están hablando y le están dando esa información, les notan los brazos así, o sea, así, y una postura hacia atrás? Para ustedes, ¿qué transmite esto? ¿Quién lo puede poner en el chat o si quiere hablarlo? Piensen, una persona que llega a tener brazos cruzados y postura hacia atrás, qué les transmite? Que no está de acuerdo con lo que están diciendo. Desinterés. ¿Ok? Gracias, desinterés o que no está de acuerdo. Efectivamente, al poner brazos cruzados es mucho de que existen barreras, como dice Fátima, que está a la defensiva, que no está abierto a posibilidades. Entonces, piensen ustedes en el hecho de que si llegas a una entrevista y de repente te están dando cuáles serían los trabajos, digamos, o las actividades que se tendrían que hacer. Y si uno llega a hacer esto, es como el de no está abierto ni siquiera que le diga, estás demostrando como que no te interesa lo que están diciendo o que no vas a estar abierto a nada. El desinterés, o sea, este particularmente es estar a la defensiva o estar cerrado. Y el hacerte para atrás es un desinterés. No me interesa. De hecho, por eso en clases, cuando uno es docente, identifica cómo están los alumnos, porque es algo, digamos, momentáneo que sucede y que entonces permite, o más bien no deja que se dé una buena comunicación. Por eso el lenguaje corporal es fundamental porque se va a dar a través de esta postura, que les decía es el elemento más fácil de descubrir, pero también están los gestos o estas expresiones faciales, que van a ser esas microexpresiones, pero que en ocasiones nosotros no nos damos cuenta y a veces esa microexpresión es que no te gustó. No sé si a alguno le ha tocado que le han dado un regalo y a lo mejor puedes decir, ay, gracias, ¿no? Pero en realidad tu rostro muestra que no te gustó, que aunque a lo mejor pudiste decir que gracias, en el momento, o sea, esa microexpresión pudo ser el hecho de no me gusta. Ahora, otra situación es que dentro de las expresiones faciales, uno de los aspectos importantes es que nosotros podamos darnos cuenta, el contacto visual es fundamental
Ay, disculpe. Les decía, el contacto visual es fundamental. Cuando tú saludas, llegas y saludas a alguien, es importante mantener ese contacto visual. ¿Por qué? Porque el contacto visual se dice, Te muteaste. se dice que es el regulador de la conversación. Cuando tú estás hablando con alguien a los ojos, normalmente, cuando ves que la persona dejó de hablar, ¿sí? Tiende a pestañear. O dense cuenta, o sea, es como el de, te toca, ¿no? O sea, sin decirlo, pero se dice, por eso el contacto ocular es importante, porque te va a mantener cómo está la conversación. Entonces, te va dando una pauta de cómo se va llevando esta conversación. Incluso cuando se dan esos silencios incómodos, también es parte de esa comunicación no verbal. La proxemia o proxémica tiene que ver con la distancia personal que mantienes alrededor. Y aquí es muy importante porque en las relaciones personales, tal vez con la gente de confianza, pues esta distancia se maneja, es una distancia personal o íntima, ¿no? O sea, tú permites a ciertas personas, digamos, como que estén incluso invadiendo un poco tu espacio. Pero ¿qué sucede a nivel profesional? En todo momento debemos de guardar una distancia más social, ¿sí? ¿En qué sentido? En el hecho en el que esto que a veces se llega de, pues vengo a la entrevista y luego saludo de beso, por ejemplo, a la persona, no se considera un tanto profesional. No es lo mismo que si vas a una fiesta y apenas te están presentando a alguien y pues le das un beso, o sea, saludas de beso. Es distinto por el contexto. Y entonces, si ustedes dense cuenta, alguien que les pregunte la hora o alguna situación y que de repente sienten que está muy cerca, ¿cuál es nuestra respuesta automática? Normalmente nos hacemos para atrás porque es como, hey, estás invadiendo mi espacio. De eso se trata la proxemia, la distancia que se mantiene, pero ojo, tampoco puede ser totalmente alejado y que cada quien esté 3 metros atrás, porque entonces tampoco refleja confianza. Entonces, es importante el hecho de mantener una distancia adecuada. Luego, todo lo del paralenguaje o los elementos paralingüísticos se refieren al tono y al ritmo de voz, el volumen, ¿sí? Estas pausas. Ustedes conocen mucho a una persona a través de cómo es su tono y su ritmo al hablar. Normalmente, ahorita, por ejemplo, nosotros que no los estamos viendo, de quienes han participado, escuchamos su voz, ¿no? Y aunque no lo vemos, pero sabemos que puede ser participativo, seguro, ¿no? Ahorita, por ejemplo, del último chico que habló. Porque no es lo mismo que yo les hable así, lento, tranquilo, ¿qué les parece que el evento paralingüístico? A cuando tu tono de voz es seguro, firme e incluso va a permitir mostrar que hay una mayor seguridad. Va a depender, sí, de la personalidad de cada quien, sin embargo, es importante cuidar estos elementos. Otro tipo de comunicación no verbal tiene que ver con comunicación táctil o kinésica, que en realidad es que tanto mantenemos este contacto físico con nosotros, que obviamente representa pues esta conexión y profesionalismo. Shari les comentaba, cuando das un apretón de manos, hay un cambio, o sea, entre que si alguien te hace así, que apenas si te quieres rozar, alguien que incluso te aprieta y llega a ser incómodo, o lo mantienes firme, ¿no? O sea, esto que es con firmeza, pero también, ¿qué creen? La importancia de cuánto debe durar. Porque hay personas que de repente no te quieren soltar la mano, ¿no? Y es 3 segundos.
doy un abrazo, doy un saludo firme, seguro, pero suelto. También eso va a permitir seguridad, conexión, profesionalismo. Hoy en día, de repente, después de pandemia, pues nos cuesta mucho de repente lo táctil, ¿no? Porque es como así. Pero sí infunde mucho más seguridad. Si te dan la mano, contesta, ¿no? O sea, está. Y por último, los elementos visuales y simbólicos. ¿Y esto a qué se refiere? Tiene que ver mucho con el aspecto que Shari mencionaba. Todo comunica, ¿sí? Va a comunicar tu vestimenta, el color de tu vestimenta, tu apariencia. A veces esta parte de, ay, pues no importa, me voy sin bañar, desarreglado, con camisa sin planchar. Total, pues lo que importa es el trabajo. Hoy en día sabemos que ha ido cambiando mucho el entorno laboral y hoy se trabaja mucho en home office o incluso hay muchas empresas que puede ser como cero formal. Sin embargo, es importante el hecho de que en todo momento pueda ser uno, pero por eso es importante que conozcas el tipo de empresa, pero además nunca está de más que vayas bien arreglado, que ahora sí, bien planchado, situaciones que sobre tu entorno personal hablan mucho de ti, ¿sí? Que eres limpio, que cuidas los detalles. Entonces es incluso qué imagen quieres proyectar. Y sobre eso trata, digamos, esta situación de los elementos visuales. En una clase ustedes se dan cuenta ahorita a lo mejor con la presentación, pero en realidad todos estamos comunicando algo desde la forma en que los vestimos, los colores, las situaciones, ¿sí? Y ahora sí, ya vamos un poco más de lleno a la aplicación en contextos profesionales. Bueno, ya vimos un poquito de qué es la comunicación no verbal, cómo es que podemos nosotros o sea, qué elementos tendríamos que considerar de la comunicación no verbal, pero justo lo que decía ayer, ahora vamos a algo más como concreto de yo ahora cómo aplico esto que me acabas de decir dentro de la comunicación no verbal. Mucho de lo que a veces pasa, obviamente entendemos que la mayoría está estudiando, que la mayoría en algún momento también puede estar buscando una oferta de trabajo y eso implica que pues vas a tener que enfrentar como entrevistas, vas a tener que relacionarte o integrarte a un nuevo equipo y eso pues al final sería como empezar a buscar una comunicación profesional que sea efectiva. Vamos a ver que va a haber 5 como elementos importantes. El primero sería la primera impresión. Se dice que o sea, en los 7 primeros segundos, una persona ya puede como hacerse una impresión de ti. O sea, ya puede como decidir si va a confiar en ti o no. 7 segundos. O sea, literal es casi nada, ¿no? Y incluso se dice que mucho de lo que cuando se va a reclutar a alguien, el 70% de las decisiones que se toman es a raíz de los primeros 90 segundos que se tienen como de interacción con la persona y sobre eso ya se puede saber si se contrata o no se contrata por la impresión que se da. Por eso lo que Jet decía, es muy importante que entiendas incluso el contexto al que vas a ir, porque esa impresión que tú vas a dar es real, es de suma importancia. La segunda, esto que vimos, la comunicación no verbal es lo que nos permite también generar vínculos. Por lo tanto, vamos a ver que la construcción de las relaciones son todas esas señales que de alguna manera no decimos, pero sí mostramos. Ajá. Cuando nosotros mandamos señales que pueden ser incongruentes, pues obviamente va a afectar el tercer punto, que es la credibilidad, y entonces no va a permitir que haya una conexión con la otra persona y eso puede ser como pues una razón por la cual se pueda rechazar. La parte de la credibilidad era lo que les decía, esta congruencia entre el audio y el gráfico, es decir, que exista congruencia entre lo que estás diciendo y en lo que estás mostrando. Muchas veces, y lo vamos a ver más adelante, pero muchas veces los nervios nos pueden traicionar, pero es importante que tú tengas claro que lo más importante cuando tú vas a presentarte ante un campo profesional es que haya credibilidad. Creo que al final incluso de las cosas que más se buscan como en una empresa o cuando vas a trabajar con alguien es alguien que sea, o sea, alguien en quien yo pueda confiar y en quien yo pueda, como recargarme, ¿no?
Otra es esta parte de la adaptabilidad. Muchas veces cuando nos sentimos amenazados, nuestro lenguaje puede ser como, ya saben, como de o me escondo o me alejo o no, o sea, como no quiero, ¿no? Eso va de alguna manera a reflejar que no te es fácil adaptarte al cambio y que no puedes llegar a ser flexibles. Y recuerden que en todo ámbito, en realidad, deberíamos de tener como más esta parte de la flexibilidad. Es decir, que de alguna manera nos podamos adaptar a diferentes contextos. Y eso va a ser como muy importante más en el ambiente laboral, donde casi siempre se requiere como mucha flexibilidad precisamente para interactuar unos con los otros. Entonces es importante que tú también analices un poco como esta parte del contexto, pero que también como que siempre tengas en mente este sentido de necesito adaptarme, ¿no? Para que no estés como tan a la defensiva. Y lo último en esta parte de la evidencia empírica es que justo lo que les hemos estado mencionando a lo largo de esta conferencia es que se ha demostrado, o sea, que hay como investigaciones que han dicho que la comunicación no verbal aumenta la efectividad del mensaje que tú estás transmitiendo y por lo tanto de alguna manera te va a ayudar como a potencializar tu imagen. Cuando nosotros potencializamos nuestra imagen, vamos a transmitir ese liderazgo, ese trabajo en equipo, esa credibilidad, esa empatía, esa autenticidad. Por eso es que la comunicación no verbal es lo que nos permite conectar con las demás personas. En el chat justamente mencionaban que es importante en el lenguaje verbal para relacionarnos, pero creo que es más importante trabajar en comunicarnos de una u otra forma. Totalmente, pero tenemos que ser conscientes de que al final en todo momento nos comunicamos. Todo, absolutamente todo va a comunicar, que era lo que veíamos, tus expresiones, tu tono de voz, lo que dices, el cómo te comportas, o sea, es como el conjunto de todo esto que acabamos de ver va a transmitir un mensaje. Es importante que pues tengan claro como incluso el mensaje que quieren transmitir. Por eso es que vamos a ver como una guía para cuando ustedes tengan su entrevista laboral. Gracias, Char. Efectivamente, por eso importante entender que todo esto que estamos viendo es parte de comunicación. Lo que pasa es que normalmente le damos mucho énfasis solo a las palabras y pensamos que palabras es igual a comunicación, ¿sí? Pero por eso veíamos la grafiquita de solo representa el 7%. Todo en conjunto es comunicación. Y el hecho es de que a veces no le damos esa importancia a lo que nosotros transmitimos, pero al final es comunicación, ¿no? Y ahora sí, entonces, en esta pequeña guía para entrevista laboral es el hecho, digamos, de que comenzamos con que es importante que nos preparemos para la entrevista. Si tú ya tienes claro dónde quieres solicitar empleo, investiga la empresa, ¿sí? El hecho de que tú puedas llegar en decir, si yo quiero trabajar en Nestlé, en gobierno, o sea, en donde tú quieras, prepárate. No solo conociendo de la empresa, que por eso les decía, sí es importante, porque a veces llegamos a entrevistas como, pues quién sabe dónde es, pero yo voy, ¿no? Recuerda que va a haber muchos candidatos. ¿Qué te va a hacer diferente a ti? Y muchas veces viene desde esta preparación previa. Y currículum, todo lo que te pidan, o sea, tenerlo, pero ya en el momento de si te llamaron para esa entrevista, es importante que también puedas tú, incluso a veces se toma a chiste de, ay, no, es que yo no tengo ningún problema e improviso. Si tienes esta habilidad, qué bueno, pero nunca está de más que te puedas preparar. Y en esa preparación es que puedas practicar frente al espejo. ¿Por qué frente al espejo? Porque nos ayuda a que nosotros mismos nos demos cuenta cuáles son nuestras expresiones, ¿sí? Porque de repente todos hablamos y no nos percatamos que tenemos ciertos gestos. Entonces, cuando tú te empiezas a ver en el espejo, o grábate, ¿sí? Ahora sí, en cámara, para que veas tus expresiones y también incluso tus muletillas. Todos tenemos muletillas, ¿sí? Esta repetición continua que hacemos desde esto o palabras,
Entonces, es como te sirve el que tú te conozcas para ir corrigiendo estas situaciones. También el hecho de incluso como practicar tú mismo o hacer un simulacro con tus amigos, con personas en casa, etcétera, como hacer un ensayo de una entrevista, ¿sí? Para que tú estés realmente consciente de qué te pueden preguntar. A lo mejor habrá preguntas que no te van a hacer, pero que empieces a practicarlo. Y también, si llega a ser una entrevista en un entorno virtual, porque eso también hoy lo tenemos, es como prepárate de tener un fondo neutral y el hecho como que te permita tener la cámara frente a los ojos, ¿no? Esta situación. El otro paso, digamos, para esta entrevista es el cuidar tu presentación, que tengas una vestimenta adecuada, el cuidar los accesorios, esto que pueda ser lo más pulcro posible. Ojo, aquí digo, es muy amplio hablar todo el lenguaje no verbal, pero incluso hasta los colores importan en el momento en el que vas a elegir tu prenda. Posturas y gestos. Durante la entrevista ya, digamos, preparación y presentación era antes, pero ya durante la entrevista, o sea, trata de llegar a tiempo, pero ya una vez que tú estás ahí, es como que cuides tu postura, el hecho de poder manejar una postura firme, ¿sí? Que tengamos esta parte de manos abiertas, a veces por los nervios nos dominan y si todo el tiempo podemos tener manos abajo, no es tan recomendable porque justo es como si algo se está escondiendo. Es mejor mostrar las manos y particularmente que sean como palmas abiertas para hacer énfasis en detalles. Les digo, es muy amplio, ahí sería toda otra situación acerca de ademanes y enfatizadores, pero de manera general que sea visible, que puedas mantener un semblante tranquilo y que obviamente puedas tener este contacto visual que decía, o sea, no que si se está hablando es como, pues no quiero ver a la persona o me distraigo o estoy con el celular. Este es tu momento. Y las entrevistas en realidad duran muy poco, cada vez las están haciendo más breves a 10 minutos o 5 minutos. Si no aprovechas esos 10, 5 minutos que te están dando, puedes perder esa entrevista, ¿no? La parte de cuidar en que haya una sonrisa, esto que les mencionaba Shari, yo siempre digo, ¿tienes cara de sí o cara de no? Y ustedes hagan la prueba, vean a un grupito y vean a quién le van a preguntar. Pueden estar 3 o 4 personas y ustedes se van a acercar con uno. Normalmente se acercan con el que tiene cara de sí, porque pues a nadie nos gusta sentirnos como que no nos va a estar. Y otro aspecto importante durante esa entrevista es que es importante lo que hables, lo que digas, que haya esta congruencia con el mensaje, pero también que podamos tener una escucha activa. ¿Y a qué se refiere esa escucha activa? El hecho de poner atención con todos mis sentidos a lo que me están diciendo. Porque así como alguien está viendo o te está escuchando, es tú que tanto estás escuchando a la otra persona. Porque tal vez la otra persona ya no está mostrando ese interés que fue al inicio y ya se hizo para atrás o ya incluso si está viendo el reloj de no me estás diciendo nada, dime al grano. Todo eso te va a permitir también que tú puedas estar atento a, ahora sí, a lo que te están diciendo y a lo que puedes poner atención o que si enfatizan sobre un tema, bueno, puedes ahondar sobre ese tema de una manera asertiva, ¿sí? Entonces, digamos, sería hasta aquí. Continúa Shari con lo siguiente. Paraverbal. Bien, cuando nosotros hablamos de la comunicación paraverbal, nos vamos a estar refiriendo puntualmente como a 3 cosas, que sería tono de voz, que tienes que cuidar justamente tener un tono claro, pausado y modulado. Evita hablar rápido. Normalmente a veces cuando estamos muy nerviosos tendemos a hablar como más rápido
y en algunos casos se puede llegar a tener un tono monótono. Incluso lo que les decía ayer, piensen en sus docentes, a veces como que, o sea, el docente puede ser bueno, pero a lo mejor su comunicación no verbal como que no te ayuda. ¿Por qué? Porque a lo mejor su tono de voz es como muy monótono, como muy plano. Entonces tienes que considerar justamente el hablar claro, pausado y modulado. Debes de tener como pausas y silencios. A veces como que, ya lo mencionábamos antes, a veces hay como silencios incómodos y muchas veces te puede incomodar ese silencio y como tener la necesidad de querer hablar más, pero recordar que al final estos silencios es lo que también nos permite como ayudar a la otra persona que nos pueda retroalimentar. Y recuerden que cuando hablamos de comunicación tiene que existir una retroalimentación. Si no hay una retroalimentación, solo estaríamos informando. Entonces, es importante que consideres que tiene que haber espacio para que alguien te retroalimente. Y la variación vocal, es decir, que de repente en algunos casos puedas poner como un poquito más de fuerza en tu voz para que ésta se pueda elevar y pueda como, no sé, transmitir energía o transmitir como ese entusiasmo que estás teniendo como, pues, de estar ahí, de estar en la entrevista. Eso es como si tú tienes incluso una entrevista, ahora sí, face to face, o sea, pero también ahorita ya se están dando mucho como estas entrevistas virtuales. Entonces, ¿qué debemos de considerar en nuestras entrevistas virtuales? Tenemos que considerar el ángulo y la configuración de la cámara. No es lo mismo que yo de repente pusiera como mi cámara hasta acá y ustedes dejaran de verme, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque no les va a transmitir absolutamente nada a que si yo estoy en un ángulo en donde puedo colocar la cámara, en donde pueden ver puntualmente como mis ojos, mis rostros, o sea, se puede ver como toda esta parte de la expresión. Que sea en un entorno controlado, ¿no? O sea, que no lo tomes en un lugar en donde tengas muchas distracciones, en donde pueda haber como muchísimo ruido, porque si no lo que va a pasar es que vas a transmitir justo como esta parte de que eres poco confiable, ¿no? Entonces tenemos que buscar esta parte de proyectar este profesionalismo y el que tú puedas tener como un lugar controlado, pues muestra eso. Y justamente esta parte de que puedas tener como el uso de las herramientas digitales. Al inicio a lo mejor tuvimos como fallas técnicas y eso hace como que sea como, o sea, ¿en qué momento, no? Cuando entro, ¿qué sucede? Eso tiene que ver a lo mejor en este sentido de que les decíamos cómo puede transmitir algo que no queramos transmitir. Entonces, tratar de tener como orden como, o lo más, ¿no? O sea, puede haber fallas, pero que trates como de evitar como ciertos imprevistos que se puedan presentar pues en tu entrevista. Y como otros consejos que podríamos como considerar ahí es esta parte de que tú puedas manejar el estrés. Muchas de las cosas que es inevitable que tú no tengas es que cuando vas a buscar un trabajo puede existir como muchos nervios, ¿no? Puedes sentir que el corazón se te va a salir, puedes sentir hasta las manos sudando, puedes sentir que hasta la voz te tiembla, pero el que tú antes de llegar como a tu entrevista puedas realizar ejercicios de respiración te va a ayudar muchísimo a controlar el estrés, ¿no? O sea, literalmente que tú puedas tomarte un segundo y decir, voy a respirar. Sé que suena muy raro, pero justamente la respiración es lo que nos permite tener y hacer pausas para que nosotros podamos mantener como un lenguaje relajado. Asegúrate justo de como esta parte de verdad pregúntense qué quiero transmitir, qué le quiero transmitir a la otra persona para que tú puedas como tener eso en mente y eso sea como esta autenticidad que quieres manifestar. Y puntualmente también esto que les decía de la retroalimentación continua. Para que realmente sea una comunicación tiene que existir una retroalimentación. Entonces es importante que tú también al terminar tu entrevista puedas reflexionar sobre cuáles fueron como tus fortalezas o cuáles serían tus áreas de mejora. Por eso yo les sugería que la verdad es que es una muy buena sugerencia que ustedes lo hagan. Incluso a veces puede pasar que, por ejemplo, una exposición en la escuela les dé mucho nervio. Entonces, que alguien los grabe y que ustedes puedan ver las muletillas que tienen, les va a ayudar, porque no es lo mismo que tú tengas una imagen en tu mente de cómo tú te ves, a que tú ya puedas ver gráficamente el cómo tú te ves. Ahí ya te vas a dar cuenta justamente de cuáles van a ser tus habilidades, de cuáles van a ser como tus fortalezas. No sé si hasta aquí alguien tiene como alguna duda o quiere sumar algo. ¿No? Bueno, vamos bien. Hay algunos comentarios, pero creo que ya los han leído, ¿verdad? El de América, por ejemplo. Ajá. Todos, bueno, ya
En Facebook, maestras, hay una pregunta que dice que según su experiencia o sus conocimientos, ¿qué importancia le da un reclutador o le puede dar un reclutador a la comunicación no verbal? Eso ya, o sea, esa parte la habíamos mencionado, de que de verdad es súper importante. O sea, literalmente hay un 70% de como importancia en la comunicación no verbal cuando un reclutador está buscando quién se queda. Y por eso les decíamos, los 7 segundos son como muy importantes, precisamente porque tu comunicación no verbal te va a transmitir el 70%, o sea que es muchísimo, o sea, es más del 50%, o sea, literal, el otro 30% tiene que ver con tu currículum, tiene que ver con como esta parte de conocimientos. ¿Por qué? Porque obviamente donde nos vamos a desempeñar es en la parte pues, trabajo. Eso implica que nos vamos a relacionar con personas y que nos vamos a tener que vincular. Entonces, sí tiene un gran peso la comunicación no verbal dentro de del reclutamiento. Y con base a nuestra experiencia también. No, aparte ahora imagínense, Jet es comunicóloga. Entonces, mucho, para nosotros transmite mucho el tú que quieres como proyectar y más también porque trabajamos con personas y el tema de la empatía, el tema de la autenticidad y la congruencia es sumamente importante para nosotros. Sí, digo, aunado a lo que menciona Shari, efectivamente en este punto, en estos 7 segundos que mencionaba, es que nosotros hacemos esta selección, o sea, es instantáneo, no es algo incluso racional, pero empiezas tú a seleccionar a quién sí y a quién no. Y obviamente después ya se refuerza cuando hablas con la persona, pero si ya pasaste el filtro del currículum, es una situación en la que ya, o sea, ya pasaste pero por eso se requiere la entrevista porque allí me va a dejar ver lo que no me dice el currículum. Yo necesito ver actitud de la persona, que hoy en día, si ustedes echen su clavado en habilidades blandas que piden laboralmente, y justo es cuál es la actitud. A veces puedo tener conocimiento, pero si no, no tengo una actitud, una empatía, difícilmente voy a pasar al siguiente filtro, ¿no? Entonces es importante este hecho de que a veces minimizamos porque le damos mucho peso a las palabras y por eso les mostrábamos esta gráfica de que en realidad las palabras son importantes, pero si no se acompaña de todo el lenguaje no verbal y paralingüístico, no funciona. Preguntaron aquí, Felipe, situaciones como cicatrices o heridas también afectan en este sentido. Sí, obviamente sí. Aquí es importante, digo, mucho más también parte de cuidar salud mental, puede influir ciertos aspectos, pero por eso es importante como irlo trabajando, ¿no? O sea, en este sentido, incluso hay ocasiones, digo, dependiendo el tipo de trabajo o el enfoque, pero hay situaciones que sí te pueden hacer algo de tu pregunta sobre tu vida personal y si no lo hemos trabajado, pues a veces terminan desbordándose en llanto y pues obviamente eso tampoco ayuda. Por eso, ojo, siempre es bueno también cuidar nuestra salud mental. Y, o sea, no sé, igual si a lo mejor mencionaban como si físicamente, o sea, una herida o una cicatriz puede influir, o sea, sí puede haber como influir, pero recuerden que, o sea, es todo, o sea, no solo es como una parte, o sea, es como el conjunto de todo, ¿no? A veces, por ejemplo, entre más incluso esto que decía ayer, como que tú lo puedas tener trabajado, lo puedas tener dominado, eso es lo que te va a dar como esta seguridad. Entonces vamos a suponer que a lo mejor hay alguna cicatriz física que a ti te genere inseguridad, es importante que lo trabajes. ¿Por qué? Porque no, o sea, no es como que la persona va a ver puntualmente de, tiene una cicatriz o tiene una herida y me voy a enfocar en eso. No, es como ¿qué es lo que tú vas a transmitir? Entonces, por eso es importante que se pueda trabajar. Y justo Melanie cuenta esta parte de que en algún momento se grabó y cómo es como tan importante el que nos podamos ver. La realidad es que incluso si tú practicas algún deporte y quieres detectar que hiciste mal o sea, como que te quieres focalizar, necesitas verte, porque a veces nosotros podemos tener una representación de cómo nos vemos, pero no necesariamente es la realidad. Entonces, sí, esta parte como de
grabarte y de verte es confrontador, pero también te va a ayudar como a fortalecer mucho en tu comunicación. Sí, y qué bueno, Melanie, que lo has hecho y que has ido cambiando. En verdad, cuesta mucho, es un desafío grabarte y verte, pero sí funciona. Y justamente ya en esta, no sé si haya otra pregunta, pero me gustaría que nos pudieran poner en el chat, así, en una de todo lo que hemos hablado, ¿qué se les quedó? Porque aquí lo importante, o sea, es que ustedes se lleven algo de esta conferencia. Fíjense, de hecho, nosotros estamos conscientes que siempre de una conferencia solo se van a llevar el 2%, ¿sí? Porque se da mucho tema, pero yo quisiera que por eso dijeran, o si pueden alzar su mano, es como, ¿qué me llevo? Llévate algo práctico, o sea, más allá de el aspecto teórico, es como, ¿qué me llevo yo o qué aprendí para poner en práctica? Entonces, si nos quieren comentar o si alguien quiere participar, para nosotros también es importante para ver ustedes qué se llevan. Perdón, escribí unas frases de Facebook que dice que lo que se llevan es valorar la comunicación no verbal. Muchas gracias. Ok, aquí pusieron, me llevo una visión diferente de cómo me expreso ante los demás. Perdón, ¿puedo hacer una pregunta que hacen en Facebook? Claro. Sí, claro. Dice, qué colores son los ideales para una entrevista? De parte de Susi Huerta. Ok, gracias. Susi, pues justo es qué quieres proyectar. Y aquí es por eso, uno, saber a qué tipo de empresa vas. Los colores más recomendables que van a transmitir profesionalismo va a ser azul, azul marino en particular, es este aspecto de esta confianza. Pero si quieres proyectar más sobriedad, ¿sí? Y ser como más templada, o sea, sobria, pero a la vez firme, pueden ser grises. Si quieres transmitir total autoridad, va a ser negro, o sea, negro, un traje de sastre negro, etcétera, o en blanco. Pero ojo, negro no se recomienda tanto si tu entrevista es antes de las 6 de la tarde. O puede ir un poco, pero tiene que ir con algo de color, porque así mucho tampoco representa, y sobre todo si de repente no es para un nivel directivo, el que entrevista puede sentirse mal. Entonces, por eso es lo más recomendable, yo les digo azul, azul marino, ¿no? Salvo, aquí por eso importa mucho en qué lugar, o sea, esos son los colores normalmente clásicos, o sea, azul, marino, gris, Oxford, negro, blanco. ¿Sí? Pero ¿qué sucede si de repente voy a trabajar en gobierno? Pues obviamente aquí viene el hecho de que si vas de un color diferente al partido en cuestión o está, pues te resta puntos. O sea, son ya como situaciones muy particulares, pero de entrada son esos 3 colores que se recomiendan, bueno, o 4 con blanco, pero normalmente es más azul marino, gris y negro. Perdón, Ale Ponce en Facebook dice que la llevó a investigar a la empresa antes de una entrevista de trabajo y el lenguaje corporal. Y yo, sí, por favor, chicos, nunca lleguen a una entrevista sin saber a dónde van a ir ni a qué se dedican. Es importante que investiguen en qué consiste la empresa, incluso hasta sus valores, porque ahí también te vas a dar cuenta si es algo que concuerda contigo o no. También aquí pusieron que se llevan de aprendizaje el de expresar adecuadamente las cosas para no llegar a una confusión o incluso a un problema y saber cómo hacerlo y practicarlo para una mejor comunicación.
Janet pone la importancia de considerar todos los aspectos personales y profesionales para una mejor proyección en una entrevista. Ricardo pone en mejorar en la práctica es la clave de desarrollar habilidades sociales y transmitir confianza y entender mejor a los demás. Carla se lleva la importancia de las relaciones profesionales y personales, ya que todo debe tener un equilibrio para poder transmitir un buen mensaje, además de practicarlo en mi vida diaria. Aprendizaje sobre la expresión de mi cuerpo y los gestos al estar en comunicación con alguien. Y finalmente Daniel comenta que la comunicación verbal nos ayuda en la impresión y confianza que mostramos a otros. Es necesario desarrollar una comunicación no verbal afectiva para los ámbitos sociales, académicos y laborales. Okay. Muy bien, pues gracias por compartirnos sus aprendizajes, como decíamos aquí, en verdad, agradecemos al maestro y a toda la universidad que nos da estos espacios, porque lo que queremos es que se puedan llevar un ejemplo práctico para ustedes y que también incluso, digo, si tienen alguna duda más o así, nos pueden seguir también en nuestras redes sociales, nos pueden mandar un mensaje directo y pues con gusto también podemos apoyarles. Muy bien, muchas gracias. Perdón, yo solo iba a decir que si no tenían alguna pregunta o algo más que agregar, sería todo de nuestra parte. Pues al parecer ya no tenemos algún comentario. En Facebook, pues ya no tenemos comentarios. Aquí ya los han leído todos ustedes y creo que son muy positivos en términos generales. Creo que esto nos muestra que realmente nuestra comunidad estudiantil le da la importancia justa a este tipo de temas porque saben que son una base importante en el proceso de transición del aula al mercado laboral. Por mi parte, si les parece bien, vamos a cerrar esta plática con la entrega de una constancia, como lo hace nuestra universidad. No sé, Javier, si me apoyas, por favor. En esta ocasión, bueno, ahí tenemos qué bueno, Javier, esa era mi duda. Qué bueno que podemos subir las dos constancias. Las mismas están en el mismo término, dice la Universidad Autónoma del Estado de México a través de la Secretaría de Extensión y Vinculación y la Dirección de Vinculación y Extensión Universitaria, otorgan la presente constancia a Yedith Maney Trinidad Flores y a Shari Esquivel Romero por su participación en la plática Comunicación no verbal impartida a través de Microsoft Teams. Toluca, México, 13 de marzo de 2023. Patria, Ciencia y Trabajo, 2015. 195 años de la apertura del Instituto Literario en la ciudad de Toluca, y están firmadas ambas constancias por la licenciada en Derecho Sandra Alejandra Garduño Romero, quien es la directora de Vinculación y Extensión Universitaria y quien por mi conducto les agradece mucho su tiempo, su disposición y sobre todo ese compromiso que se nota que ustedes otorgan a la comunidad estudiantil. Tenemos una manita levantada, no sé si nos aceptan. De Giovanni Apaez Vázquez, ¿quieres hacer uso de la palabra? ¿O fue error? No, maestro, muchas gracias, la levanté por accidente. Bueno, muy bien, Disculpe. muchas gracias. No, al contrario, maestra. Bueno, pues no me queda más que agradecerles, reiterarles nuestra invitación en algún otro tema, con algún otro tema que ustedes hayan venido trabajando y que creo que nos muestran que son temas de buena y mucha importancia para nuestra comunidad estudiantil. Muchísimas gracias, maestra Yedith y maestra Shari, por su apoyo. Y nos veremos más adelante, si es posible. Que tengan una linda tarde. Hasta pronto. Muchas gracias. Gracias a todos. Igualmente agradezco a nuestra comunidad estudiantil que el día de hoy nos honró con su presencia y sobre todo con su participación, que es importante para nuestras ponentes. Les agradezco mucho, los invito a seguir
conectándose a estos temas. Ha habido grupos del CEU Temascaltepec, de la UAP Izcalli y también del Centro Universitario Zumpango, y desde luego a todos y todas de los demás espacios académicos que nos hacen favor de comunicarse. También les agradezco y les aprecio mucho su interés por este tipo de temas. Y pues los invito a continuar el mismo programa la próxima semana, que tendremos dos temas también muy importantes. Uno es el de herramientas de gestión de tiempo y el otro es un tema ya muy debatido y que es importante que lo conozcamos, que se llama Futuro del Empleo. Muchísimas gracias y nos veremos la próxima semana. Muchas gracias, maestra Reina Amador, por su participación, a los compañeros y compañeras de Chimalhuacán también. Les agradecemos mucho, y a todos y a todas en general, muchas gracias y que tengan excelente día. Hasta pronto, estimados Hasta amigos. luego, maestro. Gracias, hasta luego. Gracias, Diego. Si todavía te encuentras por ahí, discúlpame, pero creo que me precipité. Pero muchas gracias por tu apoyo, Javier. Muchas gracias por su apoyo. No se preocupe, profesor. A usted, profesor, muchas gracias. Y dime, Javier, ¿nos conectamos o vienes? Voy. En un Hecho, ratito voy. aquí te veo. Gracias. Nos vemos.